Xóchitl Quirós Sáenz es la doctora de la comunidad Nove Buglé de La Casona. En La Casona, ella y el doctor Pablo Ortiz han tratado de convencer a todos y todas de que estas casas de bienestar social no corresponden a la realidad de los indígenas. Por eso ahora tienen estas otras casas. Son de bienestar social, pero responden a la realidad de los indígenas. También construyeron este BAIS de acuerdo a la realidad de los indígenas. Respetan a los médicos tradicionales, respetan la medicina tradicional y tienen hasta un jardín de plantas medicinales. Xóchitl tiene un grupo de madres adolescentes, casi todas indígenas. Les brinda estas bolsas que llama bolsa semáforo para los 9 meses del embarazo. Les cambia cada bolsita cada 3 meses y también les tiene una bolsa para los primeros 3 meses del bebé. Para el Día del Niño les hace una fiesta. Y ahora está feliz porque por fin pudo iniciar las giras a Maruzara, el pueblo más alejado de La Casona. Está a 6 horas. Aquí tiene que atender a los niños en el suelo con una cobijita. No tiene ni siquiera las condiciones mínimas. Pero ella dice que la visita domiciliaria a los pueblos le permite ejercer verdaderamente la medicina, porque es ahí donde entiende la realidad por la cual estas personas están enfermas. Aunque conoce todos los ebais de San Vito, del cantón de Cotobruz, es en La Casona, con la comunidad indígena, que Xóchitl Quirós ha conseguido realizarse como médico. Tienda del médico: pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario: de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. Gracias por estar con nosotros en este espacio que patrocina la Unión Médica Nacional. Queremos llegar a 100 entrevistas de médicos para publicarlas muy pronto a propósito de los 70 años de este que es el segundo sindicato más antiguo del país. El doctor Marvin Atencio Delgado, quien ahora es diputado, tiene una historia de vida llena de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio. Nació y creció en Volcán de Buenos Aires, uno de los cantones más pobres del país. ¿Cómo era cuando usted creció? Bueno, muchas gracias, don Camilo, por invitarme al programa y a los radioescuchas y a los televidentes. Yo nací en Volcán de Buenos Aires un 6 de julio de 1963, con muchas dificultades en aquel tiempo. Mis padres agricultores, mi papá, mi mamá, teníamos todo lo que tiene que ver con la agricultura: maíz, arroz, frijoles, ordeñábamos las vacas, producíamos el queso, y además de eso, en el tiempo escolar, pues teníamos que cumplir con el tiempo escolar. Pero debo recordar que en Volcán de Buenos Aires, en aquel tiempo de mi niñez, no había luz eléctrica. Entonces también teníamos que vivir con candelas o con canfín, ¿verdad? Y así estudiábamos y así cumplíamos con las tareas de la escuela. Y además íbamos a la escuela, y cuando salíamos de la escuela también cumplíamos con las labores de la casa. Íbamos a cortar la leña, jalar la leña, porque también cocinábamos con cocina de leña. Así fue como crecí yo en Volcán de Buenos Aires, un pueblo muy lindo que lo recuerdo con mucha alegría, todas esas vivencias de un pueblo donde crecimos con todo el ambiente, el aire puro, donde se duerme tranquilo. Me recuerdo que dormíamos tranquilo, y así fue como transcurrió mis días de niñez en Volcán de Buenos Aires. Me gradué en la escuela Volcán de Buenos Aires, donde recibíamos 4 materias: español, matemáticas, ciencias y estudios sociales, únicamente.
y además cumplíamos con las famosas huertas escolares. Entonces aprendíamos todo el proceso de lo que es cómo producimos el rábano, cómo producimos el culantro, cómo fertilizábamos la tierra, ¿verdad? Recuerdo también algo que nunca me voy a olvidar porque para mí fue muy grandioso en la niñez. Como 7, 8 años de edad llegó una extranjera norteamericana al pueblo de Volcán de Buenos Aires, supongo que era estudiante o no sé, no lo recuerdo, pero me entusiasmé para que me enseñara inglés. Entonces me le pegaba después de que salía de la escuela y una de las primeras palabras que aprendí fue pencil y book con ella y feliz, pero muy feliz porque ya sabía al menos 2 palabras en inglés que las aprendí con una norteamericana que llegó al pueblo de Volcán de Buenos Aires. ¿Usted desde muy niño tuvo que trabajar o desde muchacho tuvo que trabajar? Primero trabajó con sus papás, pero luego trabajó en una pulpería, en un comisariato. Sí, estando ya en el colegio, trabajé en la escuela, en la pulpería de Volcán de Buenos Aires, que se llama La Estrella Roja, La señora Lee Chan. con doña Juanita Lee Chan, que en paz descanse. Hace poco vino acá a mi despacho 2 de los hijos de ella y tuvimos una agradable conversación del pasado, ¿verdad? Y en esa pulpería tenía que atender precisamente muchas cosas, porque era una especie de comisariato. Entonces, a veces atendía todo lo que tenía que ver con la compra de los frijoles, del arroz, la manteca, que era vendido por libras. Le compraban media libra de manteca, había que tomarle una lata, ponerlo en papel de pan y pesarlo y entregarlo y apuntarlo en un cuadernito porque la gente solo compraba con cuadernito. O sea, pagaban solo cuando les Cuando les pagaban a pagaban ellos, cada eran 15 peones. días, sus patronos les pagaban, ¿verdad? El trabajo jornalero o la venta de algunos productos y así llegaban y decían, ¿cuánto es la cuenta que tenemos ahí en el cuadernito? ¿Cómo se llama usted? No, fulano tal, bueno, vamos a sumar y ahí estaba todas las indicaciones, media libra de manteca, 1 libra de sal, 1 libra de frijoles, ¿verdad? Bueno, también teníamos otras cosas, como por ejemplo, bueno, aquí tienen también 1 metro de encaje, Sí, o un porque metro un de caballito. comisariato es pulpería, tienda y cantina. Si usted llegaba a la escuela de Volcán y tal vez si algún volcaneño me está escuchando, todavía está ahí la pulpería, entraba uno y a la izquierda era pulpería, a la derecha era tienda y cruzando la pulpería estaba la cantina. Entonces atendíamos la pulpería, atendíamos la tienda, así que ahí aprendí a vender encajes, caballitos para adornar el furtán o lo que se le llamaba en aquel entonces, le decían a uno el chingo, o también se vendía sacos de manta muy lindos que salían en aquel tiempo con la palabra de Costa Rica y unos estampados muy lindos que también las mujeres usaban para hacer ciertos vestidos, ciertas piezas que usaban. Y bueno, y terminaba el día y en la tarde noche me cruzaba al lado de la cantina, entonces ahí teníamos la atención de los que llegaban a tomarse los traguitos y las cervezas y los pleitecillos a veces cuando el borrachito o el que se pasaba de trago no nos quería pagar y había que ver cómo hacíamos para que nos pagara. ¿Y dónde hizo el colegio? El colegio, bueno, eso es en los días libres, sábado, domingo y vacaciones, que trabajaba en la pulpería, porque me desplazaba de Pérez de León, que fue De Volcán a Pérez de León. donde estudiaba, en aquel tiempo en la cazadora, porque le llamábamos la cazadora de don Armando Elizondo. No recuerdo cuánto. Don Amando Elizondo. Amanelli. Del restaurante y hotel Amanelli. En esas cazadoras amarillas famosísimas en Volcán, me desplazaba, a veces entraba el bus a Volcán, que son 3 kilómetros de distancia de la carretera interamericana al pueblo centro, otras veces teníamos que caminar, bueno, porque quería estar en mi casa y quería ir a trabajar, entonces nos bajábamos en la entrada de Volcán y caminábamos 3 kilómetros. También ese bus de don Armando lo recuerda uno mucho porque, como lo dije anteriormente, no teníamos corriente eléctrica y entonces el televisor blanco y negro era la bulla ahí, era lo único que se podía ver, Canal 3 y Canal 7, los únicos 2 programas que entraban y en blanco y negro y como con la batería de carro. Entonces la batería de carro teníamos que estarla mandando en el bus de
de don Amando, los buses amarillos, para que cargaran la batería en Pérez de León Centro y de regreso tener la batería cargada y ver televisión. Veíamos los programas de Bonanza y algunos otros que ya muy pocas veces los vemos. Y así fue, yo me desplacé hacia Pérez de León para estudiar con apoyo de mi tío Darío Atencio, porque mi papá, que en paz descanse, decía que no, que era mejor que yo lo estudiara y que me quedara en Volcán de Buenos Aires en asuntos de la agricultura, en asuntos de trabajo de la casa, porque estudiar podría uno agarrar más los pasos y que había muchas cosas en San Isidro y no sé qué, todo ese montón de peros y que era mejor que no. Entonces desde ahí yo creo que me nació el sindicalismo, porque yo hice un acto de rebeldía y agarré una tiza y detrás de la puerta de mi cuarto que yo mismo había hecho, anoté ahí por qué yo quería ir a estudiar, que en estos momentos no recuerdo qué anoté, pero sí que llené una pared completa por la parte de atrás de la puerta de por qué quería, y me vine para Pérez de León. ¿Qué pasó cuando terminó el colegio? Bueno, cuando terminé el colegio, a mí me gustaba la medicina, y durante el tiempo de colegio también trabajé en un consultorio médico como secretario, y también trabajé como asistente de odontología. Creo que por ahí tengo una amalgama que yo mismo me preparé en una de mis piezas dentales, ¿verdad? Y pero desde muy temprano, desde que 9 años tal vez, ya me gustaba la medicina. Inclusive le había dicho a mi papá, porque mi papá sabía de todo, a pesar de que llegó hasta el tercer año de la escuela, tocaba música, marimba, concertina, sabía chino, arreglaba relojes, era relojero, era zapatero, y era el que inyectaba en el pueblo, era el que hacía un montón de cosas. Entonces de muy temprano mi papá me enseñó a cómo era que se inyectaba en una naranja. Desde ahí me entró la cosa de querer estudiar medicina, desde ahí aprendí a inyectar en una naranja. Y digo yo que también, bueno, quise ser ginecólogo, pero cuando estudié homeopatía, que más adelante podría contarle esto, decidí no estudiar ginecología, teniendo toda la oportunidad, porque lo que yo quería era ser médico homeópata debidamente inscrito en el colegio médico y cirujano, entonces me olvidé de lo otro. Pero yo digo que eso de la ginecología, ¿por qué te lo digo, don Camilo? Porque de chiquitillo decía mami, vamos a ver, nos quedan 2 huevos por ahí, hay que ver que una gallina anda medio cacareando, entonces había que tantearlas. Ese es el famoso tacto, y ahí viene el famoso tacto, ¿verdad? Entonces hay que tantear la gallina con el dedo ¿verdad? El más A ver, pequeño. la puchica. Sí, ahí está el huevito, va a poner hoy. Entonces había que amarrarle en la tirilla, en la patita, ojalá roja, para que esas bandidas para que no se perdiera. donde van en el monte, ¿verdad? Uno ve el mecatito donde va brincando y dice, no, ahí va la gallina. Además si es negra o de un color así un poco de camuflaje, no la ve. Pero las bandidas son bandidas, las gallinillas, digo yo, porque hacen las primerizas, digo yo, porque las primerizas llegan, se echan y cacarean y corre una vez y es que está el huevo y no lo puso. Entonces, a veces cuando tengo pacientes, bueno, ahorita no estoy trabajando como médico, pero cuando tenía pacientes en el servicio de emergencias, amigos míos, para que no existiera la mala interpretación, y primeriza le decía, mire, es que usted está como una gallinita, apenas estás cacareando, todavía no estás poniendo el huevo. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, las primerizas, en la parte puramente de labor de parto, llegan y dicen, es que ya voy a parir, ya se me viene el niño, y usted les hace el tacto, y resulta que no tiene, si acaso, permeable, si acaso pasa el dedo por el cérvix, o sea que falta mucho. No, mire, usted está como una gallinita, se está apenas cacareando, sí. Démosle más tiempito, esperémonos un poquito más. Para estudiar medicina tuvo que venirse para San José. Me vine para San José a estudiar medicina, y aquí hay una familia aquí en Cuatro Reinas, por la Metalco, inicialmente con un grupo de compañeros cubanos y costarricenses alquilamos unos apartamentos para vivir juntos en Paseo Colón, y nos salía más cómodo, ¿verdad?, con los ahorros, y después me trasladé donde una familia de apellido Sancho, por Cuatro Reinas, ahí por Metalco, y ahí me alquilaron un cuartito y me daban la comida, y también pude estudiar, seguir adelante con los estudios con ayuda de todas esas personas. Pero inicialmente cuando yo hice el examen para entrar a la carrera de medicina, en aquel tiempo que llegamos como unos 150 estudiantes
a la Huaca. ¿Por qué en la Huaca? Porque yo necesitaba sacar algo rapidito, necesitaba trabajar porque los escasos recursos económicos, y entonces en aquel entonces el análisis que yo hice es, me sirve estudiar aquí, y estudié de verdad porque yo estudiaba, como se debe estudiar la medicina, dormía de 2 a 4, de 2 a 5 de la mañana, y cuando había que palmarla, como decíamos, no dormíamos para sacar adelante anatomía, fisiología y algunos temas. Por ahí están algunos compañeros míos, como el doctor Jiménez Taboada y otros en el hospital que fueron compañeros de universidad. Pero bueno, presenté el examen y era mucha gente, y fue por primera vez que conocí ahí en el antiguo asilo Chapuí al doctor Gil Chaverri. Ese estaba ese día cuidándonos, ¿verdad? Y yo vi que el examen en la parte de química física era muy difícil, y para hacer ese examen tuve que pagar 1.500 colones para tener derecho al examen, y 1.500 colones me costaron a mí trabajar un mes para recoger ese dinero. Y entonces dije, bueno, ya, y perdí los 1.500 colones. Y entonces la sorpresa mía es que cuando fui a ver el resultado, estaba dentro de los primeros lugares. Pero yo no lo creía, digo, ¿cómo es posible? Es mi nombre. Entonces me fui leyendo la lista, toda hasta abajo, y regresé de nuevo y dije, sí, ese es mi nombre. Y aún no convencido, le pregunté a la secretaria, digo, disculpe, gané el examen de admisión, ahí está la lista, me hace la secretaria, sí, pero es que no encuentro mi nombre, pero yo lo que quería es que otra persona me lo dijera. ¿Cómo es tu nombre? Fulano de tal. Sí, mire, si estás entre los primeros lugares. Ah, muchas gracias. Y así fue como ingresé a la carrera de medicina. Hay una historia lindísima de un tarro que usted tomaba como alcancía. Vamos a ir a un corte y regresamos con esta historia. Tienda del médico. Pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. Grano de Oro es la cabecera del distrito Chirripó, en Turrialba. Es el distrito más pobre de Costa Rica. Es el distrito Cavécar por excelencia. Es un lugar mágico y remoto. Ahí fuimos a visitar a las comunidades con el doctor Manuel Enrique Rowe. Manuel Enrique Rowe es hijo de un señor que es misceláneo en el hospital de Turrialba. Muchos de los pueblos están a muchas horas de andar a pie entre la montaña. En muchos de estos casos, lo único que hay es un trillo en el monte. Uno de los pueblos, Sitio Gilda, cuyo nombre en Cavécar es Jamó, está a 2 días de camino a pie. Tienen que andar esos 2 días en la montaña. En muchos casos no hay puestos de salud. Ellos trabajan en la escuela. Les prestan un aula para atender y otra aula para dormir. Duermen en tiendas de campaña. También han tenido que dormir en ranchos. Esto que usted ve aquí es la farmacia con la que atienden. Así trabajan los médicos que colaboran con los pueblos indígenas en el distrito de Chirripó. Uno de ellos es el doctor Manuel Rowe y el otro es el doctor Chávez, a quien vemos aquí atendiendo en el Alto Quetzal. Ellos enaltecen y dignifican la labor de los médicos de Costa Rica. Rótulos Arzala, 13 años en el mercado, atendido directamente por los dueños, quienes son profesionales universitarios. Hablamos español e inglés. Rotulación de gran formato en máquinas de alta definición de hasta 3.2 metros de ancho. Stickers de todo tipo en vinil adhesivo, papel adhesivo, full color, dorados, plateados, blanco, sobre transparente. Impresión digital en papelería, tarjeta de presentación, volantes, brochures. Contamos con instaladores profesionales, taller de soldadura para estructuras de todo tipo y pintura automotriz, flotilla de vehículos equipados para las instalaciones.
equipo con experiencia de diseñadores gráficos, productos en acrílico, portabrochures, portatarjetas, buzones, letras de caja de todo tipo. Estamos dispuestos a atender emergencias. Cartera de clientes exigentes que recomiendan la calidad. Trabajamos en todo el país. 2241-1818. Doctor Atencio, usted tuvo que trabajar y estudiar y tenía un tarro en el que iba guardando la plata por semana. ¿En qué trabajaba? Y cuénteme un poco la historia del tarro. Sí, bueno, para ingresar a la escuela de medicina, que el primer semestre que se pagó eran 11.500 colones, tengo que mencionar un doctor que, si no lo menciono, me voy a sentir culpable, porque fue la persona que me impulsó y me ayudó para estudiar medicina. Cuando yo gané el examen de admisión, como lo conté hace un rato, tenía que pagar 11.500 colones y no lo tenía en mi bolsa. Cuando llegué a la oficina me dice el doctor Gabriel Nájera Cardona, me dice, ¿cómo te fue? Me dice, no, le digo, gané el examen, pero lo que quería era participar porque no tengo el dinero para pagar el primer semestre. ¿Cómo? Le digo, no lo tengo. Se metió las manos a su bolsa y sacó los 11.500 colones y me dice, tome, aquí tiene para que empiece. Entonces, de ahí feliz, pero tenía que ver cómo me sostenía los otros seis meses. Entonces, de ahí viene la historia del tarro blanco con la tapa roja, un tarro plástico. Empecé a trabajar, bueno, trabajé de dependiente de tiendas, trabajé de vendedor ambulante, trabajé en muchas actividades, ¿verdad? Y en electricidad, porque me gradué como técnico medio en electromecánica. ¿Usted había trabajado como asistente o técnico en electricidad en Pérez Celedón? Sí, es que esa parte no la mencioné. En Electrosur. Me gradué en el Colegio Técnico Profesional de Pérez Celedón, son 6 años de estudio, y saqué un tecnicismo ahí de electromecánico, de técnico medio en electromecánica. Así trabajé en Electrosur de Pérez Celedón, con don Roberto y toda la gente de ese tiempo. Y toda esa experiencia, y no me había graduado como técnico medio, ya tenía todas mis herramientas que yo mismo produje. Los probadores, los alicates, los destornilladores, todo lo tenía en un folder, en un bolso, en un salveque verde. Y en ese mismo salveque me lo traje para San José, y también trabajé como electricista, arreglaba planchas, arreglaba lavadoras, hacía algunos circuitos, por ejemplo, tomacorrientes, bombillos, y todo eso me generaba dinero. Entonces, así es como en ese tarro plástico con tapa roja, después de haber hecho un cálculo matemático de 6 meses, dividido por 4, que son las semanas, apartaba por semana una Primero cantidad. Primero dividía en mes y después en semana. En semanas, entonces decía, tanta cantidad por semana va a ese tarro. Muchas veces tuve que almorzar un vasito de leche y un banano, ahí en los alrededores del San Juan de Dios, porque no tenía dinero para comprar almuerzo, y porque si almorzaba no tenía el dinero para pagar el semestre próximo. Y así, con todo ese esfuerzo, hasta el año de internado, que ya se me suavizó un poco el asunto, porque ya la Caja Costarricense de Seguro Social nos ayudó con una beca, que de hecho esa beca es la que ha estado en discusión en la ley 6836, que es la que ayuda a los estudiantes, y muchos de los estudiantes actuales, aunque son otros tiempos, están pasando la misma situación que yo viví en aquel tiempo. Por eso es muy importante que esa ayuda de la Caja a esos estudiantes del internado, que no se les está dando, se les debe dar, porque para mí, en mi caso particular, con 19.000 colones, a pesar de que ya en la universidad tenía que pagar 79.000 colones por semestre, vino a ayudarme mucho en asuntos por lo menos de alimentación y otras cosas. ¿Dónde hizo el servicio social? Bueno, el servicio social, como yo soy de Volcán de Buenos Aires y de Pérez Celedón, dije, quiero hacer el servicio social en Pérez Celedón. Ahí está mi mamá, ahí están mis hermanos, porque luego mis hermanos y mi mamá y mi papá se trasladaron para Pérez Celedón de Volcán. Entonces, quería el servicio social en Pérez Celedón. Fuimos a una rifa y no habían plazas para Pérez Celedón, solamente habían plazas para Palmar Sur de Osa. Y yo no conocía Palmar Sur de Osa.
Entonces tomé la plaza y me fui para Palmar Sur de Osa, viajé en Zacopa. Llegué como a las 11 de la noche en Palmar Sur de Osa, no sabía nada de ese pueblo, ni a ver si había cabinas, hoteles o qué sé yo. Llegué a la clínica Palmar Sur y les dije, ¿dónde me podría quedar? Me quedé en el cuarto porque estaba el médico haciendo disponibilidad, entonces en el cuarto ya estaba ocupado, entonces me prestaron una colchoneta y con una piedra debajo de la colchoneta la levanté un poquito y me sirvió de almohada y ahí pasé la primera noche. Y el primer vehículo que usé en Palmar Sur de Osa, y los que me están viendo en Palmar Sur de Osa lo saben, fue una bicicleta. Y ahí, así viajaba todos los días a la clínica Palmar Sur a cumplir con el servicio social. Y Tenía que ir hasta Sierpe, tenía que hacer visitas sí, a Sierpe. es que en ese entonces, antes de que estuvieran los EBAIS, equipos básicos de atención Sí, integral, eso lo hacía el Ministerio de Salud. teníamos lo que era, no la Caja Costarricense de Seguro Social, pero Sí. teníamos lo que era Centros de salud comunitaria. Y salud comunitaria feliz de la vida, porque tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ir a hacer una práctica de salud comunitaria a San Ramón de Alajuela, en el famoso programa de doctor Hospital Ortiz. Sin Palabras, Sin Paredes, Sin Paredes. Hospital Sin Paredes, y tuve la oportunidad de conversar también y de compartir también algunas cosas con el doctor Ortiz, quien fue el fundador del Hospital Sin Paredes de San Ramón de Alajuela. Entonces me sentía muy identificado con el programa en Palmar Sur, y así fue como viajé salud comunitaria a Piedras Blancas, a Sierpe, a todo lo que era Finca Punta Arenas, Hoyacero y hasta Draque y Bahía Chal. En Draque experiencias lindísimas porque teníamos que pasar la boca con una lanchita pequeña cargada con toda la caja de medicamentos, con todo lo que era equipos médicos, y llegar a Bahía Draque 3 días y atender alrededor de unas 300 personas con otro compañero, 2 médicos y el resto del equipo, auxiliar de enfermería y técnico de farmacia y el que nos ayudaba para trasladar los aparatos y los medicamentos. 3 días y hacíamos de todo. Hacíamos lo que era la atención primaria pura, lo que es diagnóstico, tratamiento, papanicolaos. En aquel tiempo el papanicolao no es como se hace ahora. En aquel entonces era como un baja lengua que hacíamos los papanicolaos. Y además que ya no había luz, no hay problema si no hay luz, con un foco puesto acá en el hombro y sosteniéndolo con la cabeza, hacíamos el papanicolao. Una señora no se nos iba sin hacer el papanicolao porque ya no había luz. Le hacíamos el papanicolao. Yo tuve la experiencia en una de esas giras a Draque, y la voy a contar porque es bastante interesante, que atendiendo como el doctor Alfaro, que en estos momentos trabaja en el Hospital Tomás Casas Casajús, me acompañó en una de esas giras. Él venía llegando reciente de Rusia, donde él estudió, y entonces le tocó ir conmigo a compartir allá. Entonces, como ya yo tenía un poco más de tiempo, era más rápido para ver los pacientes que me tocaban que él. Y como terminé primero, me fui al famoso bar-restaurante El Mono, que se llama en Draque, que hay que subir como 50 gradas y desde ahí se ve toda la bahía. Algo bellísimo. Ahí estaba tranquilo tomándome una cervecita y oyendo música y una rocola. Y el doctor Alfaro no había terminado, quedaba con un par de pacientes todavía. Y ya eso era como por ahí de las 6 de la tarde cuando llega un auxiliar de enfermería corriendo y me dice que hay una emergencia en el lugar. Y yo era el jefe, porque era el más viejillo. Y entonces le digo, bueno,